algunos hermanos que de otras iglesias nos acompañan el día de hoy, a quien yo quiero ver con sus manos en alto, quiero ver por lo menos su mano derecha en alto, hermanos que nos acompañan de otra iglesia aquí en el día de hoy. Bienvenidos hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Veo hermanos de Bolívar, Santander, también hermanos de Sotomayor, de la iglesia central. Veo hermanos de Filadelfia, algunos, y de otras iglesias. Bienvenidos, Dios los guarde. Tenemos amigos también, amigos que nos acompañan, bienvenidos. Quisiera verles, quienes nos acompañan como amigos el día de hoy. ¿Quieren levantar su mano? Quisiera saludarlos, verlos. ¿Algún amigo que nos esté acompañando? Aquí tenemos a un hermano, bienvenido, mi hermano. Seguramente algunos otros, bienvenidos a la casa del Señor. El Señor nos ha enviado acá con un mensaje que ya luego, hermanos, iremos pronunciando en la medida que tengamos la oportunidad de hacerlo, tanto en las predicaciones del día sábado, las del miércoles, y las prédicas que vamos a hacer a través de las redes sociales, y que ya luego les informaré para que ustedes estén allí conectados y puedan también beneficiarse de las prédicas online, tanto para jóvenes, para adultos, para amigos, en diferentes temáticas y áreas. Pero vamos a concentrarnos en el día de hoy. La experiencia cristiana más importante. Y la primera pregunta que quiero hacerles es esta: ¿cuál creen ustedes que es la experiencia o deber más importante para un cristiano? He puesto allí unas 10, hay más sin duda alguna, pero viene la siguiente pregunta: ¿será hacer la obra misionera? Hacer la obra misionera es una experiencia cristiana, es un deber cristiano. ¿Será la más importante? ¿Será acaso devolver fielmente los diezmos y ofrendas? ¿Será esta la experiencia más importante? ¿Reconocer el señorío y la grandeza de Dios? ¿Será acaso asistir al templo en los días de reunión como hoy y entre semana? ¿Acaso la experiencia más significativa, más importante será apoyar las campañas evangelísticas y luego contar: yo asistí, apoyé, doné, me bauticé? ¿Será esta la experiencia más importante? ¿Acaso será ayudar a los necesitados? ¿Acaso será guardar los mandamientos? ¿Será la experiencia más importante para un cristiano guardar los 10 mandamientos? ¿Será acaso apoyar la construcción de templos? ¿Será acaso ser un buen vecino? ¿Acaso será la experiencia más importante ser agradecido a Dios por todo y en todo? De paso, hago un pequeño paréntesis para decirle que vayan preparando 3 motivos, solo 3, para dar gracias a Dios en este fin de año. Solo 3 motivos. Si tienen 10, reduzcanlo a 3, 3 motivos para dar gracias a Dios el fin de año. 3 motivos. Ustedes los van a escribir. Y de aquí en adelante también ustedes van a tener la oportunidad, junto conmigo y mi familia, no solamente de escribir los 3 motivos de gratitud del año 2018, sino también presentar un donativo de gratitud hasta el 31 de diciembre, de aquí en adelante hasta el 31 de diciembre, hasta el 31. Lo que Dios ponga en su corazón. Pero ¿será el hecho de ser agradecido la experiencia cristiana más importante? ¿Acaso será el hecho de tener una familia bien organizada, hermosa y ejemplar? ¿Cuál creen ustedes que es la experiencia cristiana más importante? ¿Qué dice usted, hermano Jairo? Comunión con Dios, dice el hermano Jairo. ¿Qué dice hermana Argénida?
estar en comunión y obedecer. Hay un ingrediente allí que ella pone adicional. ¿Cuál creen ustedes, hermanos, constituye la experiencia más importante para un cristiano? Y vamos a ir un poco más allá, para un cristiano adventista del séptimo día. La obediencia, dice aquí la hermana. Todas las 10, dice el hermano Cordero. ¿Qué dice algún joven? ¿Qué dicen los jóvenes? Jóvenes, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? Una experiencia personal con Dios. ¿Qué dice algún adulto mayor? Algún adulto mayor de 80, 70 años. ¿Cuál creen que es la experiencia cristiana más importante? Oración. Hermano, la lectura de la Biblia, dice la hermana. ¿Qué dice? ¿Usted cómo es su nombre, hermano? ¿Cómo es su nombre? Sí, usted es su nombre. Álvaro. Álvarez. George Álvarez. Miren, amigos y hermanos, todos los anteriores deberes y experiencias, los 10 que hemos enlistado y otros que sin duda alguna han venido a su mente, son importantes, pero no constituyen la experiencia más importante de un verdadero cristiano. Ustedes dirán, bueno, y ahí está todo, ¿no? Los 10 mandamientos, ahí está de hacer obra misionera, de estar devolver los diezmos, de venir al templo, de asistir a las campañas, de apoyar las campañas evangelísticas, de tener una buena familia bien organizada, de ayudar al pobre, de visitar a los presos, de ayudar al huérfano, al extranjero, como la Biblia lo dice. Entonces, ¿cuál será esa experiencia más importante? ¿Cuál? Díganlo conmigo, ahí está en la pantalla. Díganlo más fuerte. Díganlo más fuerte. Una vez más, hasta que quede sembrado en su cerebro y nunca se olvide. Quiero escuchar solo a los niños, solo a los niños. ¿Cuál es la experiencia más importante para un cristiano verdadero, niños? A la voz de 3, 1, 2 y 3. Conocer a Dios, excelente. Jóvenes, que nunca esto se olvide. ¿Cuál es la experiencia cristiana más importante para ustedes? Las damas, solo las damas, ¿cuál es? Solo los hombres. Todos. Mire, hermano Isaac, conocer a Dios constituye la experiencia más significativa, importante para todo aquel que quiera ser salvo. Abran sus Biblias. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 17, el versículo 3. La Biblia es clara y Jesús habla. Jesús es enfático, sencillo y directo. Y en este versículo se resume todo el Santo Evangelio, hermanos. Este versículo resume todo el Evangelio. La Biblia dice, Jesús dijo, y esta es la vida eterna. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Miren, hermanos, si quieren tener vida eterna, si quieren pasar de este mundo al mundo venidero, si quieren salir de aquí, de Bucaramanga, hacia la eternidad,
e incluso de la iglesia Redención hacia el reino de los cielos, de la iglesia adventista del séptimo día mundial hacia la eternidad, Jesús dijo: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿A quién debemos conocer? Al Padre. ¿Y a quién más? Al Hijo. Saben, a veces me asombra escuchar a algunos colegas y también ancianos y predicadores y mujeres que oran y que enseñan orando algo más o menos así: querido Padre, te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. ¿Cómo le parece eso? El Padre murió en la cruz. A algunos otros los he escuchado orando, diciendo algo más o menos así: querido Jesús, tú como nuestro Padre. Jesús es el Padre. Y yo los escucho orar y le dicen a Jesús Padre, y luego terminan en el nombre de Jesús. Y me pregunto si todavía no saben diferenciar los conceptos, las palabras, y no saben a quién dirigirse en la oración y cómo invocar en la oración, y a quién, mucho menos saben quiénes son ellos dos. Y Jesús dijo: la vida eterna consiste en que conozcan al Padre y conozcan al Hijo. Pero miren, querida iglesia, esta fórmula, es decir, conocer a Dios más conocer al Hijo, da un resultado. ¿Cuál es el resultado? La vida eterna. De fórmulas saben los matemáticos, los químicos y otros investigadores. Los que hacemos trabajos investigativos de una u otra naturaleza, tenemos que a veces crear fórmulas para tabular datos, para hacer las cosas más fáciles, más simples. Pero saben una cosa, Jesús dio la fórmula. La fórmula es sencilla. No se trata de ir a Jerusalén para ser bautizados en el río Jordán. No se trata de llevar una cruz pesada en Semana Santa sobre nuestros hombros y nuestra espalda. No se trata de flagelarnos, de latigarnos. No se trata de subir unas gradas de rodillas. No se trata de pasar ciertos momentos difíciles, momentos largos y extensos de oración, de solo oración y repetición y repetición y repetición. No, se trata de tener una experiencia real y personal con el Padre y con su Hijo, de tal manera que los conozcamos. Sepamos de su grandeza, de su amor, de su poder, de sus obras, de sus maravillas. Que vayamos a la escuela de la cruz. Esa es la mejor escuela. La escuela de la cruz. Y aprendamos a conocer al Hijo y aprendamos a conocer al Padre. Por lo tanto, conocer a Dios requiere algo más que tiempo. Requiere fe, requiere disciplina, también humildad. Abran su Biblia en San Juan capítulo 14, versículos 7 al 9. La experiencia de un hombre. San Juan 14, 7 al 9, dice la Biblia de la siguiente manera. La palabra dice: si me conocieras, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Es posible que esta mañana haya aquí una persona que lleva 40 años en esta iglesia, otro que lleve 50, otro que lleve 30. Pero ¿saben una cosa? Llevar 30 años en la iglesia adventista, estar asistiendo desde hace 40 años, no es garantía de conocer a Dios. Felipe, un discípulo, andaba con él, caminaba con él, comía con él, miraba a Jesús, escuchaba a Jesús, dormía en la misma casa donde Jesús dormía, sabía de sus poderes, de sus maravillas, de su amor, de su gracia. Pero un día sorprendió a Jesús, no por hacer algo bueno, sino que le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: oiga, Felipe, ¿cómo es posible que yo llevo tanto tiempo contigo y con los demás discípulos y no me conoces, Felipe? ¿Estamos entendiendo el asunto, hermanos? ¿Estamos entendiendo? No se trata de qué, hermanos. No se trata de qué. De venir al templo. Se trata de conocer a Jesús y al Padre. ¿Y cómo conocemos a una persona? ¿Cómo conocemos a una persona? Sin duda alguna tenemos que contactarnos con esa persona. Tenemos que hablar con esa persona. Tenemos que escuchar a esa persona. Tenemos que empezar a darnos cuenta cómo es que se comporta esa persona. Tenemos que hacerles favores a esa persona. Tenemos que pedirle favores a esa persona. Tenemos que apoyarnos en esa persona. Es decir, tener confianza, amistad, relacionamiento. Hay personas que creen que Dios está por allá arriba, tan alto, cuando no se dan cuenta que Dios está aquí, hermanos, acá. Y siempre andan con su pensamiento que Dios está por allá arriba sentado, con el ceño fruncido y apuntando cosas, cuando Dios está aquí, hermanos, aquí. ¿Dónde está Dios, hermanos? ¿Lo han sentido? ¿Han hablado con Él? ¿Él les ha hablado? ¿Le han obedecido? Miren, cuando conocemos a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, nos disponemos a hacer su voluntad por medio de ¿quién? Por medio de la obra del Espíritu Santo. Esto debe quedar claro el día de hoy, hermanos. Repito, cuando conocemos a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, nos disponemos de manera natural, prácticamente automática, a través del Espíritu Santo, a hacer la obra de Dios, a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es múltiple. Por ejemplo, hacer la obra misionera es voluntad de Dios. Devolver fielmente los diezmos y las ofrendas es voluntad de Dios. Asistir al templo los días que podamos asistir y más que los que podamos es voluntad de Dios. Apoyar las campañas evangelísticas es voluntad de Dios. Ayudar a los necesitados, allí están pobres, viudas, presos, huérfanos, extranjeros, es la voluntad de Dios. Guardar los mandamientos es la voluntad de Dios. Apoyar la construcción de templos como estos es la voluntad de Dios. Ser un buen vecino, es decir, dar buen testimonio, es la voluntad de Dios. Ser agradecido en todo es la voluntad de Dios. Tener una familia hermosa y ejemplar también, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe una cosa, mis hermanos? Mis amigos, miren esto, grábense esto. No intente hacer la voluntad de Dios si no lo conoce.
¿Qué dije? ¿Qué estoy diciendo? No intente hacer la voluntad de Dios si no lo conoce. ¿Cuántos pastores? Porque una de mis responsabilidades anteriores es el ser mayordomo de la asociación. Me llamaron para decirme: Pastor Luna, venga a predicar a mi iglesia. Y quiero que predique este tema. Y me daban el título del tema: de diezmos y ofrendas. Así me pedían: no predique más. Venga y sea claro, no le dé rodeos, me decían, no le dé rodeos, no le dé vueltas. Venga a predicar de diezmos y ofrendas. Y yo pensaba para mis adentros: ¿será que la iglesia está preparada para recibir ese? No. ¿De qué predicaba, hermanos? Aprender a conocer ¿a quién? A Dios. Porque cuando uno conoce a Dios y cuando uno se relaciona con Dios, hermano Domingo, de una manera natural, hermano Landazábal, de una manera natural empieza a evidenciarse no solamente el fruto del Espíritu Santo, sino los demás frutos y virtudes de un cristiano. Ojo con hacer la voluntad de Dios, entre comillas, sin conocerlo. No fracasen, no fracasen. Miren, hermanos, voy a citar unos casos. Caso de Faraón, capítulo 5 del libro del Éxodo. Libro del Éxodo, capítulo 5, versículos 1 en adelante. ¿Qué dice la Biblia? Bajo la premisa: no intente hacer la voluntad de Dios si no lo conoce. Dice la Biblia: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros peste o espada. Y entonces el rey les dijo, el faraón les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestros trabajos. Y dijo también el faraón: ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, ¿vosotros queréis apartarlo de sus tareas? Aquel mismo día el faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a los capataces: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora, que vayan ellos mismos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes y no les disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso claman diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Que se les aumente el trabajo, porque para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. ¿Hasta dónde la ignorancia llega? Miren, amigos, cuando una persona no conoce a Dios, vive enfocado en su trabajo. Es una de las manifestaciones. Y algunos dicen: ya se van allá para el templo a lamer ladrillos. Lo mismo que el faraón dijo. Él mismo dijo: ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Cuando una persona no conoce a Dios, no hace las obras de Dios. Se convierte en un obstáculo, en un enemigo para la obra de Dios.
Y a veces lo más terrible es que dentro del mismo pueblo adventista hay personas que se levantan como obstáculos, como estorbos para la obra de Dios. Y eso sucede porque no conocen a Dios, porque no saben de su amor y de su grandeza y se convierten en faraones modernos. El otro caso, el profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6 menciona algo tremendo. Dice: mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Ese conocimiento no se trata de un conocimiento teórico, es un conocimiento experimental. Es una experiencia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El profeta Isaías, en el capítulo 5, versículo 13, refiere que el pueblo en aquel entonces cayó en cautiverio porque le faltó conocimiento. Miren, queridos, uno se vuelve esclavo de este mundo cuando no conoce a Dios. Se puede volver esclavo de los vicios cuando no conoce a Dios. Esto le pasó al pueblo de Israel en tiempos antiguos. Isaías 5:13 así lo menciona. Dice la palabra: por tanto, mi pueblo es llevado al cautivo porque no tiene conocimiento. El diablo quiere llevarnos a la cautividad o mantenernos en la cautividad. Pero la única manera para salir de la esclavitud del pecado es a través del Espíritu Santo, quien nos conduce a Jesús y Jesús nos conduce al Padre. Es una cadena de mal que hay que romper. Pero Mateo 7:21, miren lo que le estaba diciendo hace un momento: no intenten hacer la voluntad de Dios si no lo conocen. Mateo 7:21 en adelante dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién, hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos acaso en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Querida iglesia, no se trata de hacer cosas. No se trata de hacer cosas. Se trata de conocer al Padre y conocer al Hijo. Podemos hacer milagros. Podemos expulsar demonios. Podemos predicar, profetizar, anticiparnos, mirar señales de Mateo 24, señales apocalípticas, señales del profeta Daniel acerca de los eventos finales. Podemos estar arropados de mucho conocimiento, pero si no conocemos al Padre y al Hijo, no seremos salvos. Digan conmigo esta frase: no se trata de hacer cosas para Dios, se trata de conocer a Dios. La Biblia narra de personas que conocieron a Dios. Busquen en la Biblia a esas personas que lo conocieron. Enoc conoció a Dios, anduvo con Dios, intimó con Dios. Fue tanta la confianza, la amistad y el amor que se tenían que Dios lo transportó al cielo. Elías, Juan el Bautista, en medio del dolor y en medio de la prueba, dio evidencia de que conocía a Dios.
Y cuando llegó la hora para que el verdugo viniera con la espada y cortara su cabeza, Juan se mantuvo calmo y sereno, su fe inconmovible, porque conocía a Dios. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos ante las pruebas? Hermano Richard, ¿cómo reaccionamos ante alguna burla, ante algún desprecio? ¿Cómo reaccionamos cuando no se hace lo que yo quiero que sea hecho? ¿Nos vamos de la iglesia? ¿Nos cambiamos de iglesia? Pedro no conocía a Jesús. Pedro era un hombre que le gustaba mucho la competencia, la competencia. Le gustaba competir, le gustaba ser un ganador. Pero cuando conoció a Jesús, vaya, qué hombre, qué hombre. Miren, hermanos, hacer la voluntad de Dios ocurre como resultado de conocerlo. Hacer la voluntad de Dios ocurre como resultado de ¿qué, hermanos? Quien aprende a conocer a Dios, porque es un aprendizaje. Escuchen bien, es un aprendizaje. Quien aprende. Quien aprende. Eso no es místico. Eso no es que viene un halo de luz y viene y se posiciona en nuestro cerebro de manera automática y ya. No es así, hermanos. Es un aprendizaje. Hermana Joana, es un aprendizaje. Es un aprendizaje, Roslyn. Aquí hay gente de ciencia. Y para ustedes llegar al nivel académico que tienen, tuvieron que sentarse a aprender. Tuvieron que sentarse a leer. Tuvieron que escuchar diferentes ponencias, diferentes maestros, diferentes teorías, porque quieren llegar a un nivel de la ciencia. A veces tenemos que batallar con algo que como que no nos entra, pero batallamos y lo logramos. Con Dios es algo semejante, hay que aprender a conocerlo. Algunos creen que Dios es un padre que tiene mucho dinero y entonces dicen, bueno, Él es mi padre y yo le pido y Él me da. Padre, dame. Y Él saca los cheques y los billetes y va enviando. Y cuando no le da, ya no vuelvo por allá a la iglesia. Porque tienen esa idea equivocada. Otros creen que Dios es el médico perfecto y lo es. Señor, sáname. Señor, mi papá está enfermo, mi hijo está enfermo. No se sanó el muchacho, se murió. No, Dios. ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Quién es Dios? ¿Lo conoces? ¿Conocen a Jesús? ¿Logran diferenciar al Padre y al Hijo? Hacer la voluntad de Dios ocurre como resultado de conocerlo. Quien aprende a conocer a Dios obtiene, ¿qué, hermanos? Díganlo, ¿qué obtienen?
Así que la felicidad y la vida eterna de una persona, de un adventista del séptimo día, depende de la clase de relación que tenga con Dios. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree o el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. También Mateo 6:33 Jesús dijo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. ¿Cómo, hermanos? La vida del ser humano tiene sentido en la medida que tenga un encuentro con Cristo Jesús, que se acerque a Él y lo conozca. Así que la experiencia cristiana más importante consiste en conocer al Padre y en conocer a su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la experiencia más importante? Abramos la Biblia en Oseas 6:3. Oseas 6:3. Miren lo que dice la Biblia, hermana Smith, hermano William, hermano Euclides. Miren lo que la Biblia dice. La Biblia es clara. Esforcémonos por conocer al Señor. ¿Qué dice la Biblia, hermano Jairo? Esforcémonos por conocer ¿a quién? A Jehová. ¿Cómo le parece esto, maestro Daniel? Esforcémonos por conocer ¿a quién? A Jehová. ¿Cómo le parece eso, Edwin? ¿Qué cree que significa eso? Esforcémonos. ¿Cómo le parece ese versículo? Esforcémonos. ¿Qué significa eso? La Biblia dice que en algo tenemos que esforzarnos de manera específica. Aquí lo estamos leyendo esta mañana. Y dice claramente, de manera también vehemente, sencillo, no es difícil de entender: esforcémonos en conocer ¿a quién? A Jehová. ¿Cómo así? ¿Qué significa esforzarnos? A ver, ¿qué será esforzarnos por conocer a Jehová? Perseverar, dice el hermano, luchar, vencer. ¿Qué más será esforzarnos? ¿Qué dice hermano Rolling? Permanecer. Algo más, algo más. ¿Cómo? Constancia. Pero quiero algo más. Insistir, es decir, pedir. Orar, muy bien. Orar, ¿qué más? Orar sin cesar. ¿Qué más será esforzarnos por conocer a Jehová? Trabajar por el Señor. Estudiar más la Biblia. Miren, hermanos, ustedes no podrán conocer al Señor Jesucristo ni al Padre si no oran, si no estudian la Biblia, si no son contemplativos. No una contemplación mística, sino una contemplación de la última semana que le pasó a Jesús aquí en esta tierra, es decir, lo que ocurrió en la cruz y antes de ir a la cruz. Esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo. No entiende, esfuérzate. Lee y no se le graba nada, esfuérzate. Le da pereza cuando lee la Biblia, esfuérzate, hombre. No quiere orar, esfuérzate. Vuelve a arrodillarse, no quiere orar, esfuérzate.
Le da pereza venir al templo, esfuérzate, hombre. No quiere ayunar, no quiere hacer nada, no quiere meditar en los momentos finales de la vida de Jesús. Esfuérzate. La Biblia dice, esforcémonos por conocer a quién, al Señor. Métale ganas. Dicen los mexicanos, échele ganas. Eso no es que me acuesto. No es que me acuesto ahí en la cama, Señor mío, por favor. Y ya, no. No, ahí acostado en la cama no está haciendo nada. Si en algo debes esforzarte, ¿en qué? ¿En qué es? A ver, díganlo. Yo les voy a preguntar y ustedes me responden. Si en algo como adventistas debemos esforzarnos, ¿es en qué? ¿En conocer a quién? A Dios. ¿Cómo la llevan? La vida espiritual. ¿Livianamente o esforzadamente? Esforcémonos por conocer al Señor. Dice luego, el Señor vendrá a nosotros, alabado sea el nombre de Él. Hay una promesa grandísima. Si nosotros ponemos nuestra parte, si nosotros hacemos lo pertinente, si nosotros nos arrodillamos, si oramos, si ayunamos, si contemplamos las escenas finales de la vida de Jesús, si aprendemos a relacionarnos, a hablar, a depender, a escuchar al Señor, dice, el Señor vendrá a nosotros tan cierto como que sale el sol. Miren, hermanos, mañana a las 6 de la mañana o antes, el sol estará ahí otra vez saliendo por aquel lugar. Y dice aquí la palabra, si nosotros nos esforzamos por conocer a Dios, Él vendrá a nosotros, así como el sol sale todos los días. Y más aún todavía, dice, tan cierto como que la lluvia riega la tierra en otoño y en primavera. Y miren este otro versículo de Jeremías 24:7, les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo dice la Biblia, hermano Olger? Se volverán a mí de todo ¿qué? Corazón. De todo corazón. Querida iglesia, ¿cuántos quieren conocer mejor a Dios? Yo no sé si aquí haya uno, dos o más que solamente vienen aquí por venir, pero no conocen a Dios. No lo conocen. O es posible que aquí haya alguien que lleva 50 años y no conoce a Dios, como Felipe, que no lo conocía. La fórmula es sencilla si quieren ser salvos: conocer al Padre, conocer al Hijo, como resultado vida eterna. Y saben, yo quiero hacer un llamado esta mañana. A todos aquellos que son bautizados, que consideran que hoy, a pesar de todo lo que son y lo que han hecho, todavía no conocen a Dios como deben conocerlo. Yo quiero orar por ustedes, porque a partir de hoy se van a empezar a esforzar para conocerlo como deben conocerlo, al Padre y al Hijo, para obtener la vida eterna. ¿Hay aquí algún hermano bautizado? No le dé pena ni miedo. Si hoy siente que no conoce al Señor, quiero invitarle que venga acá adelante.
Voy a invitarle a ustedes que vengan acá adelante a la plataforma. Hermanos, vamos a empezar a hacer lo que se debe hacer. Vamos a empezar a creer en Dios y no solamente a creer que Él existe, sino que Él recompensa a quienes lo buscan. Tengan la bondad de subir, tengan la bondad de subir. No solamente creer en Dios, sino creer que Él recompensa a quienes lo buscan. Escuchen bien, que Él recompensa a quienes lo buscan, dice Hebreos 11:6. Algunos solamente creen en Dios, pero no creen que Dios recompensa a quienes lo buscan. Y el Señor está allí listo y presto para dejarse encontrar, y Él quiere conocernos también, a tal punto de que cuando sea el momento final, Él diga: sí lo conozco, yo sé quién es Él, doy fe de Él. Pero si en el día final el Señor no nos conoce, no estaremos salvos. ¿Alguno más desea venir? Hace varios años, cuando yo era un adolescente todavía, decidí ir a visitar, a mi padre. Tenía una pequeña parcela por el lado de Río Negro, una pequeña parcela. Y yo tenía unos 17 años tal vez de edad. Y ese día, un domingo, dije: voy a ir a visitar la parcela. De paso visito unos tíos. Y me fui hacia Río Negro. En aquel entonces había mucho problema y mucho conflicto público, problemas sociales, de esa naturaleza que ustedes saben. Y llegué allí al pueblo y me subí a un vehículo que yo sabía que transportaba gente para allá, para esa vereda. Pero estando subido en ese campero, de repente me di cuenta que otro señor que también iba para ese lado iba saliendo, así que me bajé rápido y me subí en el otro vehículo, hermana Lucy. Pero cuando me subí en el otro vehículo, me percaté que él iba a recoger una carga y terminó siendo, digamos, una salida en falso, porque no iba a salir más rápido. Así que tuve que bajarme y finalmente me fui en otro vehículo. Cuando ya iba por allá subiendo por la vereda, unas personas que iban en el carro hicieron detener el vehículo y le dijeron al conductor: pare aquí, le dijeron bruscamente, en una subida. ¿Qué pasa, señor? Pare aquí. Y entonces me sacaron a mí del vehículo, a mí, y me trataron mal y me dijeron: usted es un informante del ejército. Usted es un informante del ejército. Yo le dije: pero informante del ejército yo no soy. Sí, usted es un informante del ejército. Vimos sus movimientos allá en el pueblo. Se subió en tal vehículo, luego al otro y luego en este. Eres un informante del ejército y hoy aquí te vas a quedar. Me iban a matar. Habían matado a algunos vecinos en aquel entonces. Algunos amigos míos de infancia los mataron. Pero estando en esa situación difícil, hermanos, miren la importancia de uno conocer a alguien y que alguien lo conozca a uno. El conductor, de manera vehemente, se quedó mirando a aquel personaje y le dijo: él no es ningún informante del ejército, él es el hijo del señor fulano de tal. Y yo doy fe que son unas personas creyentes y que son buenas personas. Después de un tiempo de regañadientas, no solamente me dejaron ir, sino preservaron mi vida. Amigos y hermanos, en el juicio final, Jesús dirá: lo conozco, o también dirá: no lo conozco. ¿Qué dirá Jesús en el juicio final? ¿Lo conozco o no lo conozco? Y alguien puede decir: pero Señor, si es que yo prediqué, si yo hice milagros, si la gente me buscaba para que orara, yo les ponía las manos en la cabeza y los enfermos se sanaban. Y alguien dirá: Señor, pero yo profeticé, yo ayudé, yo hice tal cosa, yo construí el templo prácticamente, Señor, yo hice tal cosa, visité a los huérfanos. Diga: pero yo no te conocí. ¿Cómo así? No, yo no te conocí, porque solo tú hacías cosas
mas no me conocía. No se trata de hacer cosas. ¿Se trata de qué? De conocer a Dios. Hermano Lenin, ¿se trata de qué? Conocer a Dios. Cualquiera puede hacer cosas, cualquiera. Pero muy pocos conocen a Dios, muy pocos. Conocer a Dios da vida eterna. Pongamos la mano al hombro del que está al lado. Querido Dios y Padre, gracias por visitarnos y estar aquí con nosotros. Tu presencia es real. Requiere humildad. Tú sabes que somos a veces como niños malcriados y queremos que nuestra voluntad sea la que impere. Enséñanos humildad y mansedumbre. Ven a nosotros, querido Padre, a través del Espíritu Santo y siembra en nosotros el fruto del Espíritu Santo para que se haga una obra interior y luego una obra exterior. Encomiendo a esta iglesia en el nombre de Jesús para que sea bendecida. Bendecida en el perdón. Que esta sea una de las grandes bendiciones que recibamos, el perdón. Que nos aferremos a los méritos de Jesús. Y si alguien tiene que esforzarse en algo, sea en conocerte, Padre, en esto de suplicar por el perdón. Padre, perdónanos. Te ofendemos en palabra y en hechos. Queremos conocer más de ti, de tu poder, de tu misericordia, de tus promesas, de tu compañía, disfrutar tu presencia. Llénanos de ti, Padre. Llénanos de Jesús, del Espíritu Santo. No tenemos nada que ofrecerte, Dios, sino este pobre corazón. Lo ofrecemos y pedimos de ti todo en el nombre bendito de Jesús. Amén.